El doctor Scaglione es titular de la Sala de Patología Espinal del Hospital Regional y profesor de la Universidad de la Facultad de Medicina Santiago del Estero, y también le agradecemos la presencia del licenciado kinesiólogo Diego Acosta. Les voy a ceder la palabra. Agradecemos también a los que están conectados en forma virtual. Que sea provechosa la tarde. Muchas gracias por haber participado y haber aceptado la invitación. Doctor, la palabra con usted. Bueno, muchas gracias, doctora. En primer lugar, hay que poner en significancia lo que significa este esfuerzo del Colegio de Médicos. Es realmente una muy buena acción que haya logrado conjuntamente, en este caso con el Colegio de Kinesiólogos, tomar una disciplina de tipo médica, de tipo kinésica. ¿Para qué? Para que a la patología, desde el punto de vista multidisciplinario, la podamos, digamos, encauzar y al mismo tiempo hablar el mismo idioma. En primer lugar, porque se trata de una patología muy frecuente. Se dice prácticamente en el mundo que es la patología más frecuente de la consulta. No hay especialidad que en algún momento no le consulte su paciente sobre una lumbalgia. De manera entonces que hoy vamos a abordar este tema y lo importante es que vamos a significar que lo que se dice como lumbalgia es simplemente un dolor en una región, en este caso en la región lumbar. Ya vamos a ver cómo puede haber dolores de tipo lumbar que no son del origen trofoestático, mecánico o muscular, que en realidad es la mayoría de los casos. Cuando hablamos de una lumbalgia, casi en un 90% va a tener un origen muscular, ligamentario, discal, radicular, en definitiva del aparato locomotor. Pero sí también vamos a ver que hay otro tipo de dolores lumbares que tienen otro origen. Un origen endocrino, un origen anexial, un dolor renal, en fin, una serie de patologías que no son de este origen, pero que tiene una sintomatología bien diferencial. Y ahí es donde el clínico es el que primero inmediatamente enciende las alarmas para determinar de qué origen es este dolor. Hoy nos vamos a referir específicamente a aquellas que dependen del aparato locomotor. Nacho, ayúdanos con las diapositivas. Y nosotros siempre en la facultad, con los alumnos, tomamos este video, que es un video ilustrativo, porque nos muestra para entender tridimensionalmente de qué estamos hablando. La columna es un elemento de sostén, fundamentalmente eso. Pero es al mismo tiempo una suerte de tubo, un tubo que tiene una parte hueca, por donde va a ir, digamos, la médula, y una parte sólida, es el asiento, digamos, de las líneas de fuerza, es el cuerpo vertebral. Asimismo, obviamente, está dividido en segmentos, tenemos 24 segmentos de tipo móvil, y a su vez, este tipo de vértebra y de disco tiene un acolchado, el disco. La columna tiene sus curvas fisiológicas. La evolución nos ha hecho tener estas curvas, dos lordosis y una cifosis. Si queremos agregarle otra lordosis, le podemos agregar al sacro, pero de esta manera la columna cumple su función fisiológica de la forma más normal. Cuando perdemos estas curvas, ya hay una pequeña señal de alarma de que algo no está funcionando bien. Esta columna está encajada, obviamente, en el sacro, que difunde hacia la pelvis. Si el sacro o la pelvis tiene diferencias de altura, la columna lo va a corregir, porque necesita tener los hombros paralelos. Entonces, cada vez que tengamos una diferencia de longitud de miembros o una inclinación del sacro, la columna va, digamos, tratar de compensar o haciendo una hiperlordosis, o haciendo una espalda plana, según los casos, o una inclinación. Una vez entendiendo esto, sí entramos específicamente en el tema de cuando el paciente viene y nos consulta con el dolor lumbar. Cuando hablamos de la vértebra tipo, vemos cómo el cuerpo vertebral está unido, digamos, a las láminas a través de ese istmo.
que es el pedículo. Y se hace ese istmo para que dé lugar a la salida de las raíces. Y atrás está rematado para que la médula esté protegida con las láminas. A su vez, esta canilla articular mira hacia adelante y hacia arriba en la vértebra superior. Y en la de abajo lo mismo. Luego tenemos las transversas, las espinosas, que es el asiento de los grupos musculares. Y cuando concatenamos las vértebras, entonces tenemos esta idea de la zona de sostén, del tubo neural y de los orificios por donde van a salir las raíces, que se denominan forámenes. Cuando entendemos todo este complejo, nos damos cuenta de la cantidad de sintomatología diferencial que podemos tener en la columna según cada zona sea la que nos está dando ese tipo de alergia. Es decir, si es en las articulares, si son las apófisis transversas, si es en la zona del foramen, si es un paciente artrósico que tiene estrecho la salida del foramen, si el disco, en definitiva, ha perdido altura, cada una de esas zonas nos va a ir dando un dolor general, que es la lumbalgia. Pero está en nosotros ir averiguando de qué se trata ese dolor, entendiendo, en primer lugar, qué tipo de raíz es la que está afectada, porque cada raíz de tipo neural nos va a dar un dolor en determinada región, a nivel de L1, a nivel de L2, a nivel de L3, la rodilla, a nivel de L4, la parte de la pantorrilla, la fuerza de Alux L5, la imposibilidad de ponerse en punta de pie cuando hablamos de la raíz S1. Es decir, con un prolijo examen de tipo físico nos va guiando la clínica de sospechar a dónde puede estar esta lesión. El tema es que cuando nosotros tenemos el dolor, es decir, tenemos la lumbalgia específicamente, me parece que te salteaste una más. Esto es lo que vamos a hablar, la lumbalgia. Nos ayudamos también con el siguiente video. Cuando nosotros podemos ver ahora en forma tridimensional, digamos, lo que está ocurriendo, tenemos que entender que el cerebro manda las órdenes de tipo motoras y o sensitivas a través de este canal. Y obviamente ese tubo hace de transmisión, tanto como receptor como de analogía. Y cuando nosotros tenemos este tipo de problema, vamos a darnos cuenta que gran parte de esta historia de la lumbalgia es la historia del disco intervertebral. El envejecimiento de este disco intervertebral es un poco la historia de la lumbalgia. El disco biológicamente es extraordinario porque tiene una capacidad de sostener la fuerza y distribuirla lo más armónicamente posible. Ese disco son anillos concéntricos de mucopolisacáridos y colágeno, y en el medio tiene un núcleo pulposo, que ese tiene la capacidad de distribuir cualquier línea de fuerza en forma dinámica hacia alrededor de la vértebra, para hacer que la vértebra, lógicamente, soporte el sostén lo más armónico posible. No importa si el paciente se agachó, se estiró, se fue de costado, hizo una pirueta, la siguiente, sino que tiene esa capacidad. Y cuando el disco, indudablemente, sufre esta historia, vamos a ir viendo cómo, indudablemente, tenemos el proceso del dolor. Lo que vamos a decir es que tiene una altísima prevalencia en el mundo. Prácticamente es la segunda causa de inactividad laboral o de ausentismo. También es importante que tengamos en cuenta que esta es una patología demandante. El paciente está muy dolorido y demanda la inmediatez del tratamiento. Es el paciente que nos va a ver a cualquier hora del día, cualquier día o cualquier momento del año. Digamos, el concepto es que nosotros vamos a tener un síndrome de tipo músculo-esquelético. Es un dolor que lo tenemos en la zona lumbar, es decir, lo que está comprendido
entre las vértebras móviles, entre L1 y S1. Si bien el sacro lo consideramos fijo, la raíz que emerge a través del sacro depende de un segmento móvil, que es L5, S1. Y vamos a tener un síndrome de tipo esquelético. Acá, cuando nosotros vemos el video, vamos a entender cómo en esta historia de este tubo, que tiene un enorme tamaño para la médula normal, porque a su vez está pensado en que le dé espacio a la dura madre, y entre la dura madre y la médula tenemos líquido, líquido que a su vez hace de colchón. Pero ¿qué es lo que ocurre? El proceso degenerativo de los años hace que el hueso nunca es igual. El hueso que vamos teniendo hoy no es el mismo que hace 2 o 3 años. Es decir, tenemos resorción ósea y nueva formación de hueso. En esta larga historia de formar hueso y, lógicamente, hacer que los osteoclastos hagan su trabajo, el organismo a veces va perdiendo la arquitectura natural de esto. En una palabra, ese hueco que ese tenía un tamaño se va achicando con los años. Entonces, el tubo neural se va haciendo más pequeño y es lo que llamamos canal estrecho lumbar. También el disco, que tenía una altura y una cantidad de agua, porque tiene un buen componente de líquido acuoso, a medida que pasan los 40 años va perdiendo prácticamente ese contenido líquido y va empezando a sufrir pequeñas rupturas. Pensemos que cuando nos agachamos, la hiperpresión que hace el disco es del 50%, y cuando nos sentamos sin apoyo, es decir, en un banco sin apoyo, es del 90% la línea de fuerza que transmite. Cada vez que nos agachamos, cada vez que hacemos un movimiento sin parámetros musculares adecuados y armónicos, entonces el disco sufre, hasta que en un momento determinado esas fibras concéntricas que mantenían el núcleo pulposo se rompen. Cuando se rompen esas fibras, entonces protruye ese contenido discal, y según hacia qué lugar sea la protrusión, nos va a dar determinada sintomatología. Supongamos que vamos teniendo una pequeña ruptura de las cintillas concéntricas del disco y el núcleo pulposo quiere, digamos, protruir. Por ejemplo, que vaya la protrusión hacia atrás. En ese caso, si protruye hacia atrás, va a tocar el centro, digamos, de la zona o de la médula o de la cola de caballo según los niveles. Tengamos en cuenta que la médula está hasta L1, L2, luego después es todo, digamos, fibras. Y si se va hacia un lado, en este caso, como está mostrando el video, hacia la izquierda, directamente toma y comprime, digamos, el nervio. Esta es la historia, digamos, natural. De manera entonces que dos frasecitas que han quedado ahí pegadas con el video. Cuando el núcleo pulposo empuja el disco, lo empuja y obviamente empuja la raíz, vamos a tener sintomatología lumbar, vamos a tener dolor, vamos a tener todos los síntomas. Pero el radiólogo puede informarnos y decir que en la resonancia dice protrusión discal. Eso significa que está empujando, pero no ha roto todavía el anillo concéntrico. Ahora, cuando ya rompe el anillo y sale el disco, ya sí hablamos de extrusión discal. Es muy distinto cuando ya vemos la imagen de la resonancia, un disco extruido, es decir, roto, salido, migrado, que es solamente una protrusión. La protrusión siempre va a tener alternativas de tratamiento. Cuando ya tenemos una extrusión, la cosa ya cambia y se vuelve un poquito más complicada. Entonces, decimos que las causas mecánicas, digamos, la que queremos hablar esta noche, es prácticamente el 90% de los casos, pero hay otras, un 10%, que no son mecánicas. ¿Y qué es lo que el clínico avesado rápidamente pone en vigencia cuando viene alguien que le dice, me duele la columna, me duele la zona lumbar?
No viene el paciente a decirnos que se le ha roto el disco, que tiene protrusión o que tiene un canal estrecho. Dice, me duele la columna, punto. Y el clínico empieza su anamnesis a preguntarle, ¿cuándo empezó el dolor? ¿Cómo empezó el dolor? ¿Cómo es la historia del dolor? ¿Hay un episodio puntual? No es lo mismo que nos diga, sí, tuve que cambiar la bomba del auto y a partir de ahí tengo un dolor espantoso. O sea, es bien definido. O tuve que empujar el auto o correr la heladera. Hay un episodio puntual. Pero no es lo mismo cuando el dolor empieza en forma insidiosa, no lo puede definir, no sabe cuándo empezó. Pero entonces empiezan las diferenciaciones. El dolor tiene que tener también una correlación y es por eso que la clínica es muy valiosa. Porque si el paciente directamente nos dice que le calma con el reposo, ya ahí prácticamente estamos haciendo casi una buena diferenciación. El calmarle con el reposo casi como que nos está hablando de estas causas, de las causas mecánicas. Pero si el paciente dice, no, doctor, la verdad que me es lo mismo, o sea, me acuesto, me levanto, camino, me quiero trepar por la pared y no me calma el dolor. Estamos hablando de un cólico renal, estamos hablando de un proceso infeccioso, estamos hablando de un proceso tumoral. No va a cambiar con el reposo. Lo mismo si hay un proceso endocrino, si el paciente tiene fiebre. Aquí ya no estamos hablando de una hernia de disco, estamos hablando de otra cosa. Por eso la diferenciación grande es si calma o no calma con el reposo. Si hay síntomas de tipo generales, como fiebre, como pérdida de peso, como alteraciones de tipo dinámica, entonces ya pensamos que es otra causa. Los factores de riesgo, como ustedes lo leen, son indudablemente la repetición de los movimientos, el sobrepeso, el esfuerzo desmedido, la pérdida de abdominales, algo muy frecuente y algo muy común que está ocurriendo en nuestra sociedad, porque los abdominales han demostrado ser el parámetro que define la estructura para que los mecanismos de fuerza biomecánicos pasen por el núcleo pulposo. Cuando nosotros vemos un bailarín, cuando vemos un jugador de fútbol, cuando vemos un deportista que hace un gesto, todos esos movimientos de fuerza biomecánicamente terminan pasando por el núcleo pulposo. Es el centro de gravedad del eje dinámico de la columna. Pero cuando perdemos abdominales, cuando empezamos a tener pancita, ahí ya entonces directamente el eje del equilibrio se ha perdido. Ya el disco empieza a trabajar mal. Empieza esta historia de la degeneración discal. Y esos son los factores de riesgo. El sobrepeso, el esfuerzo reiterado, el esfuerzo repetido, el esfuerzo sin las medidas ergonómicas, sin los corsés, sin los cinturones apropiados. Las causas mecánicas, como decíamos, son en el 90% la causa de los síntomas. Es un dolor que aumenta con el movimiento, es un dolor que disminuye con el reposo, no hay síntomas sistémicos y, por supuesto, suele haber siempre un desencadenante previo. En las causas mecánicas, lo que nos dice la diapositiva, la sobrecarga, las alteraciones en la marcha, el tipo de sobreesfuerzo, y la lumbalgia, las no mecánicas, estas, las que el clínico muchas veces pone la alarma y dice, no necesariamente lo estoy por mandar al traumatólogo, es el dolor diurno y o nocturno. Es cuando verdaderamente no cede, o a veces hasta empeora con el reposo, cuando altera el sueño, cuando va acompañado con fiebre o con síntomas generales. Ahí no va a ir al traumatólogo este paciente, porque es una cuestión de tipo general y aquí estamos hablando de causas de lumbalgias no mecánicas, que pueden ser inflamatorias, infecciosas, tumores, problemas de tipo visceral, aneurismas o enfermedad de Paget. Es decir,
toda la casuística de patología que no necesariamente es discal, lumbar o muscular. Y nosotros tenemos que clasificarlo, también lo podemos usar al dolor. Si el dolor es agudo, si es subagudo, si es crónico, decimos que el agudo, el de la lumbalgia clásica, prácticamente a los 7 días va a tener una merma muy significativa. Ya el subagudo es cuando va más tiempo y ese es el que ya empieza a ser estudiado. También podemos clasificar qué tipo de dolor es. Si es un dolor radicular, ese que va por la pierna, el paciente dice, doctor, me duele aquí en la nalga, me duele, y el dolor va para abajo, va hacia la pierna. No es lo mismo que diga, no, a mí me duele la espalda, pero las piernas no me duele nada. Entonces, de ahí es donde nosotros empezamos a clasificar y a ver, indudablemente, de qué estamos hablando. Cuando nos duele específicamente una pierna o se irradia hacia un pie, recordemos el esquema de los dermatomas. Cada raíz tiene una zona del organismo que está más o menos determinada. No es exacta, no es exacta como una computadora, pero tiene regiones bien definidas. Si es L1, si es L2, si es L3, y cada una de esas son las que cuando nosotros queremos determinar de dónde es el dolor, inferimos, según los síntomas que tenga el paciente, qué tipo de raíz puede estar afectada. Cuando hablamos de la señal de alarma, decimos que la edad que supere los 50 años, que tenga una pérdida de peso inexplicable, que tenga fiebre, que tenga un proceso de tipo infeccioso, que a pesar de 4 o 5 semanas de tratamiento no cede, indudablemente tenemos que empezar a estudiarlo porque no estamos ante una lumbalgia de tipo clásica. Lo mismo que los problemas cardiovasculares, lo mismo que si tenemos un problema vascular, como si fuera un aneurisma de aorta, o, por ejemplo, antecedentes. El paciente dice, no, yo he sido operado de un cáncer, tuve un cáncer de próstata. Entonces tenemos que investigar la causa que pueda estar dándonos este tipo de diagnóstico. Síntesis. Historia clínica, la evolución, localización del dolor, si qué factores lo agravan, si hay episodios previos, si qué irradiación tiene, si hay o no síntomas generales, si le produce una discapacidad o no, y las enfermedades previas. Con eso vamos a hacer más o menos la sospecha fundada. Y luego viene la inspección, revisarlo al paciente, verlo al paciente, verle la espalda, observar su columna, observar, digamos, tanto la zona torácica como la dorsal, y no hay nada mejor que la inspección, que ver, digamos, o sea, más allá que tengamos una parafernalia de estudios complementarios hoy, que va desde la resonancia, el PET scan y todo lo que ustedes ya conocen como la TAC y la radiografía, el examen clínico sigue siendo un elemento tremendamente válido y la inspección, evaluación en general nos va a dar casi en la mayoría de los casos una sospecha bien fundada. Si tiene una hiperlordosis, si tiene una inclinación de hombros, si tiene una inclinación de pelvis, si tiene una disminución de la altura de los miembros, si tiene una actitud de tipo antálgica. Entonces, luego del examen, de haberlo inspeccionado, hacemos el examen neurológico. La fuerza del músculo, lo podemos pedir que se pare en punta de pie, que se pare en talones. Le tomamos los reflejos, el patelar, el E3, el aquiliano S1, la fuerza del dedo gordo, el alus, es el L5. Y eso nos va a ir dando también una sospecha fundada. La disminución de la fuerza nos habla de que hay un proceso de tipo neurológico que está afectando a nivel muscular y que le va haciendo perder la fuerza. Las maniobras, tenemos que empezar siempre desde la cadera, ver los reflejos, como ya dijimos, explorar la sensibilidad, qué zona tiene medio anestesiada o que no la siente igual o que no la siente de la misma manera. Y obviamente concatenar eso que estamos observando con las zonas que corresponden a cada área de tipo neurológica. La maniobra que no puede nunca dejar de hacerse, esta maniobra más famosa que hay, que es la del láser.
que significa únicamente levantar la pierna del paciente en la camilla, y si el dolor aparece en los 30 o 40 grados, es un LASEGE positivo. También sabemos por medicina laboral que podemos bajarle la pierna y obviamente cede el dolor, y ahí hacerle una dorsiflexión del pie, es decir, hacer una extensión del pie. Si es positivo, va a volver a sentir el dolor. Maniobra que hacen los médicos laboralistas, porque el obrero muchas veces para pedir el día laboral van y dicen que le duele la columna. Como ya sabe que cuando le levante la pierna tiene que decir, sí, me duele, entonces dice, me duele. Entonces cuando le baja, dice ya, ahora no duele, no duele. Ahí el laboralista le estira el pie, no le duele nada. Entonces obviamente está fingiendo. Porque si tuviera verdaderamente el dolor, con la dorsiflexión del pie va a doler también, porque estamos haciendo la extensión de la raíz, lo mismo. En el dibujito aparece la maniobra de la sensibilizada o braga, es lo mismo. Luego terminamos las maniobras como ver la cadera, y vienen esto que hablábamos de las pruebas complementarias. Siempre vamos a empezar siempre con la radiografía, porque nos va a ir dando, digamos, una idea de niveles, una idea de la zona, una idea si hay pérdida de las curvas normales, y por supuesto vamos a ir subiendo de categoría en los estudios hasta que el estudio, por supuesto por excelencia, va a ser la resonancia. Fíjense en la imagen, tenemos ahí una resonancia. Vean todos los disquitos que vienen desde la zona torácica, todos son blancos, son discos llenos de líquido, de agua, son normales. El canal de tipo medular, todos los discos con contenido acuoso, blancos, y todo esto es el canal medular, que tiene que estar libre, no tiene que apretarlo nada. Y cuando vamos acá nos encontramos con este disco, se llama así, disco negro, porque en el gradiente T1 aparece negro, tiene poco líquido. No solamente está roto ahí el anillo, sino que se ha migrado un pedazo de disco. Este corte, que sería un corte sagital, nos da una hernia. Si contamos las vértebras, vemos que esta es L5, este es el sacro, entonces vamos a decir, tiene en la imagen de la resonancia una hernia L5, S1. Y cuando vamos al corte axial, tenemos la misma vértebra y tenemos aquí la hernia. Como a la resonancia nosotros la vemos desde los pies, eso es derecho, eso es izquierdo, entonces acá tenemos una hernia discal L5, S1 del lado izquierdo. De manera tal de que seguramente el radiólogo ya nos va a informar eso, pero no es necesario porque ya la estamos viendo y la estamos observando. Y lo que le vamos a preguntar al paciente, si obviamente le duele la pierna izquierda para tener el tratamiento. La enorme mayoría de los pacientes con hernias discales ceden con los tratamientos habituales que un buen médico clínico le va a dar. Es decir, reposo. El reposo es muy importante, más que los remedios. Un antiinflamatorio, un relajante muscular, y prácticamente con eso va a ir cediendo el dolor en los primeros 3 a 4 o 7 días. De manera entonces que en la enorme mayoría de los casos, la lumbalgia termina siendo de un tratamiento de tipo clínico. Cuando el dolor es muy intenso o no cede, podemos aumentar no solamente algún analgésico de más potencia, como los tramadol, y también agregar, digamos, los relajantes ya de tipo como el diazepam, por ejemplo, para que ayude al tratamiento. Una vez que nosotros damos estas medidas farmacológicas, vamos a ver que casi la mayoría del paciente mejora. Claro, hay algunos que, como siempre pasa en la medicina, algunos no mejoran. Entonces viene y dice, doctor, la verdad que no me mejora, me duele, me sigue doliendo. Entonces cuando le hacemos la resonancia y vemos que tiene una hernia de disco, inmediatamente pensamos que puede ser quirúrgica. Pero por suerte, antes de llegar a la cirugía, tenemos una herramienta intermedia. Es decir, no funcionó el tratamiento clínico,
no queremos todavía operarlo y tenemos lo que se llaman los bloqueos. Los bloqueos han demostrado ser excelentes, digamos, terapéuticamente hablando, una alternativa. Se coloca una pequeña aguja especial, larga, finita, que la tenemos que hacer obviamente con ayuda de los elementos radiológicos, el estudio del radio, un arco en C. Colocamos la aguja en la zona del dolor, inyectamos ahí el corticoide, es la zona del conflicto, es la zona del dolor, y muchas veces con eso logramos prácticamente que ceda en la mayoría de los casos. Es más, cuando un paciente prácticamente casi el 95% ceden o mejoran con un bloqueo de tipo foraminal. Y está demostrado, casi protocolizado, cuando podemos llegar a hacerle 2 bloqueos y no mejora, es decir, la mayoría va a mejorar, pero 2 bloqueos que no mejoran, entonces sí es una indicación de tipo quirúrgico. O sea, hoy prácticamente se percibe de que para que indiquemos quirúrgicamente necesitamos por lo menos 2 bloqueos negativos. El tratamiento, no vamos a entrar en las cuestiones de tipo medicina física porque vamos a tenerlo al licenciado que nos va a enseñar a todos y obviamente vamos a debatir entre todos cuáles son las mejores armas terapéuticas que tenemos desde el punto de vista fisioquinético. Lo que sí vamos a decir es que una faja de tipo lumbar sin ballera, ¿no? Una faja lumbar que hunda un poquito el abdomen, que en definitiva es para devolverle el centro de gravedad a la columna, ayudan muchísimo. De manera tal de que las indicamos. El tratamiento quirúrgico ya dijimos, cuando no cede con nada, cuando el dolor no cede ni con los medicamentos ni con los bloqueos y cuando se agrava el nivel de falta de sensibilidad. Recién ahí estamos hablando de la patología quirúrgica. Las recomendaciones siempre son, como decíamos, el reposo siempre con el colchón horizontal. Es preferible decirle al paciente que se acueste de costado, casi en posición fetal, es la posición más adecuada, para que la raíz no esté estirada y de esa manera. Pero también es importante no indicarle, digamos, que quede quieto como si fuera un florero, sino que tenga que hacer algunos movimientos. Está demostrado que el movimiento dirigido, adecuado, controlado, ayuda, digamos, a una recuperación. Está demostrado que cuando ya ha cedido un poco el dolor, el hacerle una serie de indicaciones de tipo movimiento ayudan a que se recupere más pronto que si estuviera solamente quieto y inmóvil. Bueno, el pronóstico un poco lo dijimos, el 70 o el 80% va a mejorar al principio, solo, digamos, hay un 10% que se vuelve crónico, y es evidente que si bien la patología está, digamos, actualmente bien demostrada, se nos ha presentado una nueva, digamos, situación que es la edad. Cada vez vamos viendo personas de más edad, que antes no lo hacíamos. Obviamente, los que ya tenemos más de 5 años en la medicina, hemos visto cómo con los años no era lo mismo antes, estamos hablando de los años 70, cuando uno iba al profesor y le decía que el paciente tenía una patología de tipo quirúrgico, el profesor siempre nos preguntaba, ¿qué edad tiene el paciente? Y si le decíamos que tenía 75, 80 años, directamente nos sacaba a las patadas, porque decía, déjelo, el paciente ya se va a morir, directamente, ¿qué le quiere hacer? Hoy no podemos tener esa postura. Hoy tenemos pacientes de 75, de 85, de 95, de 100 años directamente. Entonces, que una patología se presente con fuerza a los 70, tenemos que darle una alternativa. No podemos hacer que va a tener ese dolor por 20 años más. No se puede. Entonces decimos, bueno, tenemos los recursos, tenemos la alternativa, podemos hacerle esto, podemos hacer lo otro. Sí, sí, podemos hacerle, pero no tenemos, digamos, el nivel óseo
que se necesita para determinados tratamientos. Las vértebras están osteoporóticas, son demasiado frágiles. Cualquier implante sobre ese hueso es como colocarlo sobre una galleta, es decir, no tiene sostén. Y entonces aquí viene el desafío de la mala calidad ósea. Es decir, el buen clínico y el cardiólogo lo mantienen vivo, aplausos, pero no tenemos calidad de hueso, no tenemos calidad esquelética. Entonces a la patología la tenemos enfrente y no sabemos cómo enfrentarla, digamos, en la persona añosa. Es un desafío que obviamente vamos a tener que darnos. Yo para terminar, quiero mostrarles un caso puntual, esto es teoría. Nosotros tenemos hoy digamos, el placer de poder estar aquí con el licenciado y de hablar, digamos, cómo debe ser la conjunción en la etapa donde trabajamos en forma multidisciplinaria. Sin embargo, a veces en la medicina nos sitúa en cuestiones de tipo a veces complejas. El otro día me invitaron al Congreso Internacional de Fisiatría en Tucumán y con muchos fisiatras extranjeros nos preguntaban si teníamos aquí en la Argentina los llamados quiroprácticos. Y bueno, obviamente nosotros tenemos una opinión sobre ellos, no nos gusta ese procedimiento, no estamos de acuerdo, no nos parece, digamos, correcto, pero existe, está. Y justamente este caso, la que sigue, es el que yo presenté ahí, porque se trataba de un paciente, bueno, este es el hospital regional, ustedes todos lo conocen, donde estoy ahí como jefe de la unidad espinal, y nos tocó un paciente. El paciente era un paciente joven que tenía una hernia de disco. Le habían hecho correctamente el tratamiento, los relajantes, los antiinflamatorios, el dolor no cedía, era muy invalidante. Entonces, cuando nosotros lo vemos, obviamente le decimos, tienes una hernia de disco, te podemos hacer unos bloqueos. Entonces nos dice, no, ya me hicieron 2 bloqueos. No solamente no ha cedido, sino que el primero me calmó un poco el dolor, el segundo ya nada, y empezaba a tener, digamos, una anestesia en silla de montar. Es decir, estábamos ante un cuadro neurológico severo. Bueno, entonces se decidió la cirugía, y acá en la cirugía nosotros no hace falta que seamos especialistas, estamos describiéndolo como si fuéramos médicos clínicos. Tenemos una resonancia que tiene todos los discos, por suerte, sanos, fíjense, salvo cuarta y quinta. Tiene una hernia de disco, no aparece tan grosera, pero está. Y después el resto de los discos están normales. Todos los discos normales en distintos cortes. Ustedes saben que las resonancias son cortes, ¿no? Que empiezan de un lado de la columna y terminan en el otro. Entonces vamos viendo los distintos gradientes de corte y vamos viendo que hay zonas, La zona, esta está más. Y en la imagen axial lo vemos ahí a la derecha, es voluminosa, es bien grande, está sobre el lado derecho. Lo que vemos nosotros es una hernia de disco del lado derecho y a nivel del disco 4 y 5. Entonces nosotros en las imágenes decimos, tiene una hernia de disco L4, L5 del lado derecho. Cuando le pedimos la resonancia, el informe, es importante el informe, en este caso, el radiólogo informa, dice que en el cuarto y quinto disco tiene una hernia discal, está extruida y está lateralizada, y dice que está lateralizada a la derecha. Coincidimos plenamente. Es cuarta y quinta lateralizada a la derecha. Está hecha la resonancia, entonces se hace la indicación quirúrgica y en general cuando uno extrae el disco, cuando saca esa piedra que está dentro del zapato, para usar un término analógico, la mejoría es increíble, es decir, el paciente se mejora muchísimo y por supuesto rápidamente quiere volver a sus actividades normales.
Nosotros, por supuesto, después de la tercera semana, cuando ya le habíamos sacado los puntos, cuando ya estaba bastante bien, le indicamos la rehabilitación de tipo fisiátrica, ¿no? De tipo kinésica. Entonces ahí es donde el paciente nos dice, yo tengo un fisiatra mío de confianza para que él me haga la rehabilitación. Por supuesto, ningún problema, vaya con su propio kinesiólogo. Y a la quinta semana regresa con un dolor tremendo y refiere si había tenido ese dolor en un episodio brusco de tipo quiropráctico. Es decir, al preguntarle qué es lo que había ocurrido, él quería tocarse con la punta de las manos la de los pies, cosa que no estaría muy indicada como ejercicio, pero bueno, eso es. Entonces, como no llegaba, el quiropráctico le presionó con su mano la zona dorsal. Y entonces, como no llegaba, más y hasta que llegó. Pero cuando llegó, obviamente, sintió un ruido directamente, literalmente una ruptura, y entonces estaba el dolor. Bueno, no sabíamos qué había pasado. Por supuesto que lo que tuvimos que hacer después de ver el dolor y bla, 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 es pedirle una nueva resonancia. No la querían hacer porque como se había operado hace poquito, no querían autorizarle. Hasta que por suerte la autorizaron. Y fíjense bien, es la misma columna, ¿no? Este es el disco que estaba operado, 4, 5. Está operado, aquí están todos los restos de la cicatriz, por suerte la raíz está bien, y tiene una voluminosa hernia en la vértebra de arriba. Hizo lo que se llama una hernia intraesponjosa, hernia de Small, o hernia intraesponjosa. Y cuando vemos lo que nos dice el radiólogo, nos dice hernia intraesponjosa a nivel de la vértebra L3, es decir, L3, L4. Esto obviamente tenía una significancia de tipo legal impresionante, porque el paciente nos venía a demandar a nosotros, como que tenía un problema que no lo habíamos observado, o no lo habíamos visto, o que estaba ahí. Teníamos la resonancia anterior, teníamos la resonancia nueva. Entonces ahí podíamos demostrar perfectamente. Si la hernia lo hubiera hecho sobre el disco operado, estábamos agarrate Catalina, o no me olvidé el cuaderno, señorita, pero la hernia la hizo en la vértebra de arriba. Ahí está, la hernia y tres pojos. Por supuesto que como no tenía, digamos, un componente de gran compromiso en el canal, dijimos de no operarlo de forma inmediata hasta ver cómo podía evolucionar, porque la hernia no deja de ser como una pequeña fracturita intravértebra. Mientras no toque la raíz, nos va a dar dolor, obvio, porque la vértebra está envuelta por un panel nervioso, por el nervio sinovertebral, que es una ramita que sale de la raíz. Pero con el tiempo eso va a ir disminuyendo, cosa que por suerte ocurrió de forma muy suave, muy progresiva, y también nos ayudamos con un bloqueo. Le hicimos un bloqueo foraminal, que le mejoró muchísimo el dolor, y por suerte pudimos ir, digamos, siguiéndolo de a poquito, hasta que también le pedimos una tomografía. La tomografía tiene la ventaja de ver los cortes ya internamente, es decir, como si cortáramos la vértebra en rodajas y poder ver los distintos niveles. Este es el comienzo de la vértebra. Vemos cómo tiene todo una hernia en la vértebra de arriba, en la hernia de abajo. O sea, todo el núcleo pulposo se metió ahí, junto con el platillo subcondral. Por suerte que no salió al canal. Aquí tenemos otro corte, este corte también, y esto es al finalizar ya la vértebra hacia atrás. De manera que cuando lo presenté al caso, estábamos viendo, la gente de México había reportado un caso también de una hernia de Small por maniobras de tipo quiropráctica, pero no son tan frecuentes en la literatura, no hay tanta descripción en la literatura. Nosotros hemos buscado muchísima literatura y nos costó mucho, digamos, encontrar en el Spine, digamos, la gente, los japoneses son los que reportan un caso en el 2003, ¿no? De manera tal de que no es
no es tan habitual, digamos, más de este tamaño. Y bueno, acá tenemos una síntesis de lo que estamos hablando. Teníamos una hernia L4-L5, que después de operada se transformó en una hernia L3-L4 por la maniobra, y que por supuesto, como decíamos, por suerte evolucionó. Este es el diagramita de cómo son estos bloqueos. No son otra cosa que colocar un corticoide a través de una aguja finita en la zona del dolor, guiado por las imágenes, digamos, del aparato de rayos. Y una vez que el paciente ya evoluciona, digamos bien, es donde empieza la segunda etapa, tan importante como la primera, que es la del licenciado, es la rehabilitación. ¿Cómo vamos a fortalecer los músculos? ¿Qué ejercicios puede hacer? ¿Qué tipo de ejercicio? Y ahí hay una crítica, o mejor dicho, una autocrítica a los médicos. Muchas veces le pedimos a los licenciados rehabilitarlo en general, pero no le especificamos qué es lo que queremos. Ejercicio de cadena abierta, ejercicio de cadena cerrada, movilizaciones ilíacas, en qué rango de movimiento, con qué ejercicios isométricos nos manejamos en rodilla, en pierna o en tobillo. ¿Lo hacemos caminar o no? ¿Hacemos bicicleta o no? ¿Le pedimos determinado tipo de parámetro de ángulo o no? No le decimos nada de eso. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es hablar con el kinesiólogo, decirle de qué paciente se trata. No es lo mismo un paciente joven, no es lo mismo un jugador de fútbol que un paciente añoso. Y todo eso debemos de hacerlo en forma conjunta para trabajar multidisciplinariamente, el objetivo de la charla, sino que eso va en beneficio del paciente. De eso se trata. Bueno, después conversaremos más. Vamos a escucharlo al licenciado. Gracias. Buenas noches a todos los que están presentes. Eh, Voy a presentarme, soy el licenciado Acosta Diego, eh, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Estudié en la Universidad de Córdoba hace 12 años ya. Hace 12 años que estoy en la provincia trabajando. Eh, Antes que nada, felicitarlo al Colegio de Médicos y de Kinesiólogos por la iniciativa. Mi idea, creo que va a servir, que va a ser como un punto de partida necesaria o necesaria este tipo de charlas en la provincia. Eh, y también darle las gracias al licenciado Sebastián Peralta, colega y amigo, por haberme tenido en cuenta de participar de esta jornada de conferencia. Cuando nos ponemos en contacto con el doctor, por ahí la idea de la charla, y hemos tenido varias llamadas para tener ahí cómo presentar la charla, y nos hablar de lo mismo un poco siempre. He tratado de que las diapositivas y lo que plantea es la lumbalgia, llevarlo de una mirada desde mi área, que es la área kinésica, que por ahí no es distinta a la mirada médica, ¿sí? Porque nosotros, o yo por lo menos siempre que charlo con colegas, nosotros somos alguien que vamos a ver la calidad del movimiento, ¿sí? Y no nos paramos tanto en la parte estructural, que es necesaria saberla, conocerla, pero viendo la calidad de movimiento, ¿sí? Para el bienestar del paciente. Porque al fin y al cabo, cuando el paciente llega al consultorio, lo que dice: me duele la espalda y no puedo moverme, no puedo ir a trabajar, no puedo sentarme, no puedo manejar. Eh, entonces, cuando hablamos de lumbalgia, o en el día a día, el paciente cuando llega no te dice tengo una lumbalgia, la gran mayoría te dice tengo un dolor de espalda. ¿Sí? Podemos decir que la lumbalgia es una sensación dolorosa subjetiva, ¿sí? Que puede tener diferenciación o no, después lo vamos a ver, ya lo ha hablado el doctor en la presentación,
y que generalmente abarca desde la zona glútea hasta la zona costal. ¿Sí? Vamos a pasar de diapositiva. Se dice, hay estudios que demuestran que más del 80% de la población en alguna etapa de su vida padece lo que es un dolor de espalda o lumbar. ¿Sí? También hay estudios que demuestran que el rango de edad donde podemos, o el rango de edad prioritario, es de 35 a 55 años. Lo que tiene esta patología, ¿sí? Que generalmente, ¿sí?, tiene buena evolución en poco tiempo, en tiempo corto. ¿Sí? Pero también dice el estudio, como dice por ahí la temática, es una patología muy recurrente, tiene casi un 70% de recurrencia en el día a día en el consultorio. Cuando hablamos desde la mirada kinésica, ¿sí?, hablamos de las causas, el doctor ya hablaba de mecánicas, no mecánicas. Hoy nosotros los kinesiólogos ver la mirada esta de las causas como osteomusculares y lumbociáticas, ¿sí?, que son las que más llegan al consultorio o lo que más consulta por ahí tiene un kinesiólogo. ¿Por qué? Porque el paciente también es medio complicado, a veces que no va al médico, va directamente al kinesiólogo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de osteomusculares, estamos hablando de problemas musculares por sobrecarga, por fractura, por traumatismo directo, o por esguinces ligamentarios. ¿Sí? Y cuando hablamos de lumbociática, que son pues, de conversión, cuando hay una conversión radicular de origen discal, ¿sí?, que generalmente dan inflamación al miembro inferior, ya sea uno o ambos miembros. Se dice que ambas, ¿sí?, se dan por sobrecarga funcional o postural. ¿Sí? En este tipo de pacientes, por ahí la experiencia del día a día, es típico encontrar el que va al gimnasio y te dice, che, estaba levantando una pesa y me quedaron duro, me duele la espalda. Y ahí viene lo que más adelante vamos a ver, la parte principal de nuestro carrera o del profesional kinésico. Ahí he puesto evaluación kinésica, fundamental e indispensable para todo kinesiólogo. Es algo donde hago mucho hincapié. La evaluación kinésica, todo profesional la debe hacer. No para poner en duda el diagnóstico médico, sino porque la evaluación nos da varias herramientas para determinar la calidad de movimiento de esos segmentos y del paciente, ¿sí?, que nos va a dar el bienestar que tenga o no el paciente. ¿Sí? Y de acuerdo a la evaluación kinésica, plantear un protocolo de tratamiento. No se puede pensar en un protocolo de tratamiento si no hay una evaluación kinésica. Cuando hablamos de herramientas que tiene la evaluación kinésica, yo he puesto ahí 4 que me parecen las más relevantes o importantes. La anamnesis, ¿sí?, donde no es al azar que he puesto a escuchar y interrogar. Por ahí, lo que yo pongo a escuchar creo que es un déficit de los profesionales de la parte kinésica. No saber escuchar al paciente, muchas veces el paciente te indica y te va llevando y hasta te da un 50%, ¿sí?, del protocolo que vos vas a plantear después. Escuchar y interrogar. Escuchar al paciente y después sí preguntas claves como cómo, dónde, cuándo, desde cuándo, si es esporádico, si es continuo. ¿Sí? Otra herramienta es la inspección, observación del cuadro clínico que hablaba también el doc. No tan solo de la estructura, sino de la funcionalidad. Como verán, marco mucho la funcionalidad porque el kinesiólogo debe y está obligado
¿sí? A evaluar la funcionalidad del individuo. Nadie se lesiona parado o en reposo. Entonces, la observación del cuadro clínico, estructura, bueno, columna vertebral, cómo camina, cómo se sienta en el consultorio, lo que pueda llegar a dar lo que es verle la fascia, ¿sí? La demostración facial del paciente, si tiene mucho dolor, no tiene poco dolor. Y después pasamos a la palpación. Después técnicas manuales en palpación, como hacerlo muy general. Yo creo que ningún kinesiólogo debe privarse de la herramienta principal que tiene, que son las manos. Palpación, ver cómo está el músculo, ver si hay sobresalientes, tensión, calor en la zona. Todo esto son pasos que nos van a dar información para empezar a crear el protocolo de tratamiento kinésico. Y cuando hablamos de maniobra, ¿sí? He puesto desde lo más básico hasta las maniobras que ha dado el dolor, flexoextensión y lateralización del segmento, ¿sí? La movilidad normal, ¿sí? Y la semibragar, si anteriormente a toda esta herramienta el paciente presenta una irradiación del dolor. Cuando hacemos la buena evaluación kinésica, tenemos información, ahí debemos sentarnos y hablar de tratamiento kinésico. Cuando hablamos de tratamiento kinésico, nosotros tenemos varias herramientas, ¿sí? Y hablamos de tratamiento kinésico desde tres pilares fundamentales. El primero que voy a mencionar es la kinefilaxia, ¿sí? Que no es cuando el paciente ya está con el dolor, ¿sí? Por ahí la kinefilaxia también es post-lesional, ¿sí? Recupero la calidad de movimiento, recupero el bienestar del paciente y genero kinefilaxia. Promoción del movimiento, ¿sí? Dentro de las otras herramientas, la fisioterapia, todos ya conocemos, el TENS que acaba de nombrar el doctor, la electroterapia, que es el tratamiento por medio de agentes físicos, la magnetoterapia, onda corta, láser, tecarterapia. ¿Por qué nombro a todo? Porque no necesariamente vamos a utilizar a todos. Por eso es importante la evaluación kinésica. No es que yo tengo 20 herramientas y el paciente son 20 comunes. Tampoco he puesto protocolo de tratamiento porque considero que cada paciente es un protocolo único de tratamiento. No puedo, por ahí me pasa en mi consultorio que Pedro ha tenido dolor lumbar, Juancito también, pero él le ha puesto láser terapia. Sí, pero ahora me pone, no lo ve. Y no. Esa diferenciación no va a dar lo que es la evaluación kinésica. Cuando planteamos lo de la lumbalgia, un término muy relacionado, y por ahí lo que decía el doc, ante la falta de interacción o interdisciplinaridad entre el médico y el kinesiólogo, casi todo el mundo cuando tiene dolor de espalda lo relaciona a debilidad del core. ¿Sí? Cuando hablamos de core significa centro o zona media, hablamos del entrenamiento lumbo-abdominal. ¿Sí? El core es un complejo, ¿sí?, muscular que nos va a dar una estabilización funcional en una zona que es de transferencia o de transición de fuerza del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender eso? Porque estamos hablando de funcionalidad. Nosotros devolvemos la funcionalidad al paciente. Los grupos musculares que forman el core, por la pared superior del diafragma, como se ve ahí, los músculos abdominales anteriores, transverso del abdomen, recto anterior, oblicuos, los músculos posteriores, multífidos, cuadrado lumbar,
y la plataforma inferior, que son los músculos del piso pélvico. Cuando hablamos de core, pasa generalmente en el consultorio de habilidad de core 1000 ejercicios abdominales. Me parece inespecífico, porque estamos hablando que está formado por 4 tipos de músculos, o 4 segmentos que a la vez tienen diferentes músculos. Entonces, muchas veces ahí se comete un error. Si planteamos en ejercicios de core, podemos hablar la famosa plancha que nos ponen contra el piso y 20 segundos, 30 segundos. Y así miles de ejercicios. Debemos tener el ojo clínico de saber a dónde voy a ingerir el ejercicio y por qué doy ese ejercicio. ¿Para qué doy el ejercicio? Como punto principal. ¿Se trabaja el core? Sí, se trabaja el core. Pero saber por qué se trabaja el core. ¿Para qué? Muchas veces me ha pasado, yo hago la parte de traumatología y la parte de deporte. Y en los jugadores de fútbol es muy común el dolor de espalda por un acortamiento del psoas ilíaco. Y si lo vemos ahí, el psoas ilíaco ni aparece. ¿Sí? En referencia a lo que decía el doc, que presentaba el caso de mis colegas quiroprácticos y osteopáticos, yo considero que el trabajo interdisciplinario, me ha tocado trabajar interdisciplinariamente con colegas que hacían osteopatía y pacientes que tienen buena evolución. Obviamente hay casos aislados y eso no se discute. Cuando armaba la diapositiva y planteaba la charla, me imaginaba que el doc iba a ir a los términos y a las clasificaciones. Entonces, trataba de darle de la parte kinésica, con la vista de la lumbalgia, y hablar también de un tema, ya que estamos aquí, es importante, el trabajo interdisciplinario. El trabajo interdisciplinario muchas veces no se ve en el día a día. Hace 4 años atrás, con mi colega, decidimos hacer la especialidad en Rosario, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención en Rosario es cómo ellos tenían incorporado el trabajo interdisciplinario. El médico y el kinesiólogo estaba en cirugía, o salían de la cirugía los pacientes, el médico se comunicaba directamente con el kinesiólogo, el tratante. Creo que es algo a mejorar de ambos, ¿sí? El médico kinésico. ¿Sí? Y por eso en esta diapositiva ponía comunicación y objetivo común. La comunicación es importante para todo tipo de grupo, más en salud. Pero también es importante saber el objetivo en común. ¿Sí? Que el objetivo común es el bienestar del paciente. Dentro de la comunicación, saber cuál es mi lugar, qué puedo aportar para el problema del paciente, ¿sí? Y hacerlo con respeto, ¿sí? Entendiendo la idea del otro, hablando, consensuando y ver cuál es la mejor terapia. Este video me he tomado el atrevimiento de ponerlo, ¿sí? ¿Necesita que lo pongamos con audio? Si lo puedes poner con audio. Sí, aquí con el encabezado, donde todos podemos leer, todos tiene un impacto sobre otro. Quizás estaba más dirigido a mis colegas. Y peleamos contra el mal, peleamos contra el más terrible de todos, la indiferencia.
He estado en sus escuelas y he escuchado discursos de no involucrarse y distancia profesional. Involucrarse es inevitable, señor. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no queremos eso en la relación paciente-doctor? Escuché sus enseñanzas y están equivocadas. Un doctor tiene la misión no solo de prevenir la muerte, sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una enfermedad, ganan o pierden. Si tratan a una persona, les garantizo que siempre ganarán, sin importar las consecuencias. Si peleamos contra el mal, peleamos contra el... Un pequeño fragmento de una película que quizás todas la han podido ver. Por ahí entre nosotros, cuando hablamos de inclusismo con mi colega, muchas veces es un tema de decir, nadie entra a donde no lo deja. Cuando uno trata a un paciente y habla de involucrarse, no habla de llamarlo un viernes para salir un viernes. Involucrarse en el paciente, en qué trabaja, cómo es su vida. Porque también sirve como información para el tratamiento. Creo que este video cortito habla de lo que se llama vocación. Para toda la vida creo que hay que tener vocación. Había, o hay un tipo, para mí, tipo inteligente, da una fórmula, ¿sí? Era C más H por A. Me llamaba la atención, la primera vez que lo había visto, lo había escuchado, y explicaba. Y ya le explico por qué planteo esta fórmula. Después, si quieren, la pregunta, respondo tratamientos, pero es como que quería llevar la charla para este lugar y después hablamos del tratamiento. En general, cuando puse el pregunta. La C en la fórmula son los conocimientos. Los conocimientos los vas a adquirir a la hora que quieras, como quieras, saliendo de la facultad, los posgrados, las especialidades, el mismo internet que hoy es libre para todos. Hasta el mismo paciente te cae en la consulta, más o menos sabiendo, diciendo, che, pero yo tengo esto porque tengo esto. Entonces, C es conocimiento. Más H son las habilidades. Uno la va aprendiendo a lo largo de la carrera, mejorando, aprendiendo del ensayo y error. C más H, estas dos letras suman. Pero la fórmula tiene la A multiplica. Y la A es la actitud. La A es la actitud de vocación. Creo que, ¿por qué planteo este tema? Porque hace 12 años escucho como que la salud de Santiago es como ninguna. Hasta me voy a Tucumán o me voy allá, porque no digo que nos falte vocación, sino esforzar. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes y a todos los que están conectados vía Zoom. Quiero agradecerle al doctor Escaglione, al licenciado Acosta, por la participación y por la colaboración en este ciclo de conferencias que hemos desarrollado a lo largo del año. La verdad, muy interesante, muy lindo tema, una cosa común y que interesa a la gente y que, bueno, hoy hemos podido aprender un poquito más. Así que les agradecemos mucho la participación y bueno, desde el colegio siempre tratamos de estimular lo que sea actualización o a extender el conocimiento o de temas que puedan ser de interés en la comunidad. Y es el pequeño granito de arena que podemos brindarle a la comunidad y contribuir para por ahí sacarse alguna duda o venir a consultar o acercarse a algún tema en particular. Así que esto lo hemos venido desarrollando a lo largo de todo el año. Esta es la última conferencia que vamos a dar en este ciclo y por eso les queremos agradecer. Hemos estado invitando a distintos colegios para tratar de hacer una cosa multidisciplinaria y siempre reconocemos que hay un déficit en la comunicación entre distintas
disciplinas médicas. Entonces, bueno, habría que ir mejorando y tratamos desde aquí comunicarnos o conectarnos con los distintos colegios. Por eso hemos estado invitados y hemos tenido muy buena aceptación. Así que bueno, les agradecemos mucho la participación.